Tal como habíamos anunciado, tenemos el gran placer de contar en nuestros estudios con el ingeniero Henry Luna. Él preside el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET y por supuesto colabora siempre con Rumbo Minero constantemente. Ingeniero Luna, siempre es un placer tenerlo acá en nuestro programa. Muy agradecido por la invitación y estamos llanos a contestar todas las preguntas. El tema, tal como habíamos anticipado, son las condiciones y las inversiones para sacar adelante los proyectos mineros. Y ciertamente vivimos una realidad. El Perú produce 8 de los 17 minerales críticos para la transición o la llamada transición energética. Esto es, contamos con cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito. ¿Qué es lo que debemos hacer desde el sector privado? Así como cuál debe ser el rol del Estado para fomentar mayores inversiones en estos rubros. Sí, efectivamente, según el Banco Mundial, prácticamente de los 17 elementos estratégicos tenemos 8, a los cuales le vamos a agregar el manganeso, que también producimos, okay. Pero también tenemos potencial seguramente de litio, de vanadio, de níquel, ¿no? Y entre otros elementos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder abastecer al mercado mundial en este momento? En primer lugar es incrementar la producción de cobre, que es el elemento más importante para esta transición energética. En el Perú tenemos una importante cartera de inversiones, principalmente de cobre. Entonces tenemos que concientizar a nuestras autoridades, a nuestros gobernadores regionales, a nuestras autoridades locales e incluso llegar a las comunidades para hacer ver la importancia de poner en marcha toda esta cartera de 53.000 millones de dólares. No solamente poner en marcha, sino también garantizar las mínimas condiciones sociales y políticas para que esto se pueda producir. Todos los indicadores, incluso las clasificadoras de riesgo, señalan que las inversiones no se promueven en el Perú ni se advierten por el clima social y político que vivimos. Claro, pero aparte de que nosotros tenemos un gran potencial minero en el Perú, pero lo que nos falta, en el ranking mundial, digamos, estamos primeros en lo que es producción. Estamos entre los 10 principales países del mundo. También estamos entre los 10 principales países del mundo en reservas, o sea, en exploraciones mineras. Pero lo que nos falta es desarrollar la parte metalúrgica. Y creo que si nosotros ponemos en marcha nuevas operaciones metalúrgicas, vamos a tener todos los elementos que requiere, digamos, el cambio de matriz energética, porque es ahí donde se obtienen los subproductos. Recordemos, por ejemplo, que cuando existía la Oroya, ¿no?, del Cerro de Pasco, sacábamos 32 elementos, y eso es factible. Y otra cosa también es, podemos hacerlo a través del reaprovechamiento sostenible de todos estos relaves antiguos, ¿no? Entonces, por ahí se pueden extraer muchos de los elementos estratégicos que requiere para el cambio de matriz energética en el mundo. Ingeniero Luna, mucho se ha estado hablando en los últimos días sobre el tema del oro, de la baja producción que hemos tenido y que, bueno, la tendencia en los últimos años que hemos ido a la baja en cuanto a la producción. También en lo que respecta al tema de exploraciones de este metal. ¿A qué factores usted puede atribuir que hayamos caído tanto en la producción de oro y sobre todo que no tengamos proyectos importantes, ¿no?, respecto a este metal? Bueno, lo principal, aparte en los 90, recordemos que el oro principalmente se extraía en La Libertad. En La Libertad estaban las principales operaciones mineras subterráneas. También se extraían en Arequipa y por otro lado también existía oro en Madre de Dios, donde estaba el banco minero que adquiría la producción minera, ¿no?, en esa época. Entonces eso era la base, pero a partir de los 90 entra en operación Yanacocha y también entra Barrick, 2 grandes operaciones mineras con nuevas tecnologías. Y eso fue lo que incrementó abruptamente la producción, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos años no hemos tenido nuevos Yanacochas, nuevos Piedinas. Hemos tenido hemos incrementado la producción principalmente
en los centros mineros subterráneos. Por ejemplo, Poderosa es una de las operaciones que ha crecido. Pero también se ha extendido bastante la producción a nivel informal, a nivel de minería ilegal. Entonces, felizmente hay algunas inversiones. Por ejemplo, hay una empresa minera canadiense, Beta Dorada, que ha ubicado plantas de beneficio en todas las zonas donde hay operaciones mineras artesanales. Y en este momento esta empresa ya es el octavo productor de oro. Entonces hay que invertir en formalizar también la minería artesanal, pero también invertir en ubicar plantas que procesen estos minerales en el Perú y que también se comercialicen en el Perú. En este momento lo que está pasando es que mucha de ese oro está saliendo de manera ilegal hacia Brasil, hacia Bolivia y hacia Chile principalmente, ¿no? Y en algunos casos hacia Europa también, ¿no? Quería retornar al tema de las inversiones, dado que el día de ayer, en su mensaje a la Nación, su primer mensaje por 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte ha abordado aspectos de la minería y sobre todo el deseo del gobierno de estimular en este segundo semestre esas mayores inversiones. De hecho, también se ha corroborado que el Estado, el gobierno central, ha transferido más de 3.300 millones de soles a los gobiernos regionales con el propósito de fomentar precisamente tales inversiones. Pero, ingeniero Luna, siempre caemos en un círculo vicioso de lo que a veces es la apreciación por parte de sectores del gobierno, del Estado, incluso de los gobiernos subnacionales, de que las mineras, las empresas mineras son casi un mini gobierno, de que ellos son siempre los responsables directos, ¿no?, de los señalamientos que ellos hacen para atraer esa inversión y sobre todo fomentar la creación de infraestructura, escuelas, servicios de educación, servicios de salud. ¿Cómo romper ese círculo y esa mala interpretación que se hace cuando en realidad se cumple con, repito, la transferencia por regalías, canon, etcétera, todos los conceptos a los gobiernos regionales que no terminan aplicando esos recursos? Yo creo que es importante cambiar la legislación peruana, no en el tema de la Constitución ni nada por el estilo, ni en la legislación minera, sino en la ley de regionalización, porque esta ley de regionalización desgraciadamente ha fracasado desde el 2002 que se ha implementado. No se puede tener un manejo integral de la minería a nivel de país. Hemos convertido en 26 gobiernos regionales que actúan en lo que es pequeña minería, minería artesanal, y el gobierno nacional solamente ve el régimen general. Entonces hay una división entre las regiones y el gobierno central. Deberíamos ser como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el Midagri. El Midagri tiene direcciones regionales de agricultura en todo el país donde hay agricultura. Antes de los 90, en el Ministerio de Energía y Minas tenía las jefaturas regionales de minería en 17 zonas donde había minería. Deberíamos retomar ese modelo de que se integre la minería en una sola, se fiscalice la minería también en una sola, porque la fiscalización la vemos a nivel de mediana gran minería, pero no a nivel de pequeña minería, y sobre todo también que los fondos que se generan por la minería también se usen en las regiones y en las zonas donde están ubicados los proyectos mineros. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que ver también algo está funcionando mal, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de gremios. En los 90 teníamos una Sociedad Nacional de Minería que trabajaba preocupándose de políticas de desarrollo nacional, que se preocupaba y trabajaba de manera conjunta con el ministerio para hacer un plan estratégico, ¿no?, a nivel de minería del país, con toda la cartera de inversiones. Pero en los últimos años vemos que no existe esto, ¿no? Veo que más bien los gremios se reparten, este año le toca a tal empresa, a tal empresa, a tal empresa, pero ya no se está trabajando de manera integrada
a nivel de sector minero. Tenemos que trabajar como un solo sector, energía y minas, donde trabaje la Sociedad Nacional de Minería, el Instituto de Ingenieros de Minas, el Colegio de Ingenieros, y también trabajemos a nivel de Ministerio de Energía y Minas, con Produce, que también ve la parte productiva, y con el Ministerio de Economía y Finanzas, que administra los fondos mineros. Correcto. Correcto, ingeniero. Quería consultarle acerca de los títulos de concesión minera. Coméntenos cuántos se han otorgado hasta la fecha durante este año, cuántas solicitudes tienen pendientes y cómo ha sido mejorando la gestión y los procesos de automatización. Bueno, el INGEMET, digamos, tiene un sistema de información muy competente, reconocido en el mundo. Eso nos ayuda a simplificar los procesos para otorgamiento de concesiones mineras, y en este momento, por ejemplo, en este año ya hemos batido un récord de los últimos años, ¿no? Hemos superado 350 títulos que antes no se llegaba a esas cantidades, ¿no? Por otro lado, la cantidad de solicitudes de concesiones mineras se mantiene a nivel de país. Y, por ejemplo, hace poco, o la semana pasada, en un solo día también una empresa presentó cerca de 90 solicitudes de petitorios mineros, ¿no? El Perú sigue siendo atractivo para las inversiones mineras, y en este momento estamos recibiendo, por ejemplo, delegaciones que vienen de Brasil, de China, de otros países, para ver también elementos estratégicos. Están buscando litio, están buscando fosfatos, roca fosfórica, están buscando níquel y grafito, ¿no? Son elementos que se requieren para el futuro. Y en este momento, nosotros como INGEMET, en la parte de geológica minera, estamos haciendo justamente prospección minera por estos productos. Y tenemos buenas noticias, por ejemplo, en el tema del grafito, ¿no? Estamos trabajando, haciendo una prospección, y hemos encontrado resultados interesantes que podrían en un futuro también convertirnos en productores. ¿Proviene ese interés de China, particularmente Canadá? ¿Nos puede contar de dónde son, digamos, las peticiones para estudiar esto? En este momento los más interesados, digamos, que habían descuidado el Perú son los de la Unión Europea, por ejemplo. Ajá. Están viniendo a América. Incluso el año pasado hicieron un evento en Chile. Este año lo han hecho en Argentina, pero están preocupados por abastecerse de estos elementos estratégicos para la industria del futuro. Y del Reino Unido, bueno, que está separado ahora de la Unión Europea. Pero todos ellos están viniendo acá, pero adicionalmente también tenemos una gran presencia de Reino Unido, ¿no? Canadá, Estados Unidos principalmente, y México en el tema del cobre, ¿no? Y por otro lado mantenemos los fosfatos con Brasil, ¿no? Muy valiosa información, ingeniero Luna, muchísimas gracias por ello. Henry Luna, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, estuvo acá con nosotros, y por supuesto lo esperamos en una próxima oportunidad para dialogar ampliamente sobre todo lo que está pendiente en su cartera. Muy agradecido, y quiero aprovechar como un mensaje final. En el mes de agosto, el 15 de agosto, el INGEMET cumple el 44 aniversario, entonces vamos a tener una serie de actividades durante todo el mes de agosto y esperamos contar con su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.